Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares, dándote la bienvenida a la sesión número 3 del bloque 4 de la materia Razonamiento Probatorio de la maestría en Derecho Civil y Familiar. En esta sesión estudiaremos los deberes del perito, responsabilidades del perito, diferencia entre perito y árbitro y diferencia entre perito y traductor. El objetivo general que debemos de cumplir en esta sesión es que ustedes, al finalizar, puedan analizar, comparar y evaluar los deberes, responsabilidades y diferencias funcionales del perito frente al árbitro y al traductor dentro del proceso judicial, aplicando criterios de interpretación, análisis crítico y argumentación jurídica conforme a la teoría del razonamiento probatorio. Dentro de los objetivos específicos están que ustedes identificarán los deberes éticos y legales del perito judicial. Podrán explicar las responsabilidades derivadas del ejercicio pericial en materia civil y familiar. Podrán comparar las funciones del perito con las del árbitro y el traductor dentro del proceso. Valorarán la importancia de la imparcialidad, objetividad y especialización en la actuación del perito. Y argumentarán la relevancia de la prueba pericial como medio técnico científico de apoyo al juez. En el ámbito procesal, la prueba pericial representa una herramienta técnica que auxilia al juez en la comprensión de hechos o situaciones que requieren conocimientos especializados. Dentro de este contexto, la figura del perito cobra especial relevancia, no solo por su conocimiento técnico, sino también por la responsabilidad ética y jurídica que implica su participación. El estudio de los deberes y responsabilidades del perito, así como las diferencias con figuras afines como el árbitro y el traductor, resulta fundamental para garantizar la correcta administración de justicia y la eficacia probatoria del dictamen pericial, hacer la diferencia entre cada uno de ellos. Miren, los deberes del perito se definen como un conjunto de obligaciones éticas, técnicas y legales que el perito debe observar al ejercer su función dentro de un proceso judicial. Estos deberes buscan asegurar la veracidad, imparcialidad y precisión del dictamen pericial. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para garantizar la fiabilidad y legitimidad del informe pericial, fortaleciendo la confianza de las partes y del juez en su contenido y conclusiones. Los principales deberes del perito son deber de imparcialidad. El perito deberá actuar sin inclinaciones de ningún tipo a ninguna de las partes. Su deber de veracidad. Los resultados que presente un perito deberán ser fieles al análisis técnico realizado. Deber de confidencialidad. El perito deberá resguardar la información obtenida durante su intervención. El deber de diligencia. El perito deberá cumplir con los plazos procesales y metodológicos requeridos. Asimismo, deberá tener el deber de competencia, es decir, el perito tiene la obligación de mantenerse actualizado en sus conocimientos científicos o técnicos. Y un deber de comparecencia, es decir, los peritos tienen la obligación de acudir a las audiencias y ratificar su dictamen si es requerido. Estos deberes están contemplados en diversos ordenamientos, como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los códigos de ética profesional aplicables a cada disciplina. ¿Qué entendemos por responsabilidad del perito? Como responsabilidad del perito debemos de entender la actuación procesal en donde el perito puede tener responsabilidades de tipo civil, penal o administrativa, dependiendo del daño o incumplimiento cometido. ¿Para qué sirve determinar la responsabilidad del perito? Bueno, garantiza la rendición de cuentas de un perito frente a los efectos de su actuación, protegiendo así la integridad del proceso judicial y los derechos de las partes. ¿Cuáles son las responsabilidades de un perito? Básicamente tres. Tenemos una responsabilidad civil,
que es cuando el perito causa daños y perjuicios a una de las partes por negligencia, impericia o dolo. En segundo lugar, tenemos una responsabilidad penal. Este es cuando incurre el perito en falsedad, omisión deliberada o manipulación de resultados, tipificada como falsedad en informes periciales o falsos testimonios. Y por último, una responsabilidad administrativa que se presenta cuando el perito inscrito en un padrón judicial incumple normas de conducta, plazos o formalidades establecidas. La jurisprudencia mexicana ha establecido que el perito debe responder con el mismo rigor que cualquier otro servidor auxiliar de la justicia. Y se propone revisar la tesis 1/3 C22K del Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia, en la página de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, vamos a analizar cuáles son las diferencias entre un perito y un árbitro. El perito es un técnico o especialista que asesora al juez en materias que requieren conocimiento específico, en tanto que el árbitro es un tercero neutral que decide un conflicto fuera de la jurisdicción ordinaria mediante un laudo arbitral. ¿Para qué sirven? Bueno, ambas figuras permiten comprender finalidades distintas. El perito asesora y el árbitro resuelve. Por ejemplo, veamos en este cuadro que les estamos presentando los criterios de naturaleza, función, imparcialidad, efecto jurídico y nombramiento que tiene un perito y un árbitro. Por ejemplo, la naturaleza del perito es ser auxiliar de la justicia, en tanto que el árbitro es un sustituto jurisdiccional. La función del perito es asesorar técnicamente al juez, en tanto que el árbitro es resolver el conflicto mediante el laudo. En cuanto a imparcialidad, los peritos es obligatoria que sean imparciales. De misma manera, los árbitros deberán ser de manera obligatoria imparciales. El efecto jurídico. El perito lo que da resultado de su trabajo es un dictamen como medio de prueba. Y el resultado del trabajo del árbitro es un laudo con efecto de sentencia. Y por último, el nombramiento. Los peritos son nombrados generalmente por el juez o las partes, y en tanto el árbitro es nombrado por el acuerdo de las partes. Bien, ahora veremos la diferencia entre perito y traductor. El perito aplica conocimientos técnicos o científicos para analizar hechos. El traductor o intérprete se limita a trasladar un idioma o lenguaje especializado a otro comprensible para el tribunal. ¿Para qué sirven un perito y un traductor? Bueno, permiten distinguir las competencias y límites funcionales dentro del proceso judicial, asegurando la correcta interpretación y valoración de la prueba. Y en este cuadro podemos ver las diferencias en criterios que tiene un perito y un traductor. La función del perito es analizar técnicamente hechos o documentos, y el traductor, su función es traducir lenguas o sistemas de comunicación. La formación que tiene un perito es técnica o científica. La formación que tiene un traductor es lingüística o semiótica. El objeto de análisis para el perito son los aspectos materiales o técnicos, en tanto que para el traductor es el lenguaje o la comunicación. El valor probatorio para un perito es un dictamen pericial, en tanto que para el traductor es una traducción certificada o testimonio. Por ejemplo, tenemos un perito en grafoscopía que va a determinar si la firma estampada en un documento pertenece o no a una de las partes en una litis. Y el traductor, por ejemplo, en un juicio, podría ser el intérprete de una persona de pueblos originarios que tienen un idioma, una lengua indígena. En conclusión, podemos decir que el papel del perito dentro del proceso judicial es esencial para garantizar decisiones fundadas en criterios técnicos y científicos. Sus deberes y responsabilidades aseguran la objetividad y fiabilidad del dictamen, fortaleciendo la función jurisdiccional. Asimismo, la diferenciación con figuras como el árbitro y el traductor permite delimitar claramente los ámbitos de actuación de cada auxiliar de la justicia, contribuyendo a la transparencia y eficacia del proceso. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.